Saludos mi gente, bienvenidos a Calvary Church. Créeme que es un honor para nosotros recibirlos a ustedes en nuestro canal. Si estás buscando una palabra de refrigerio, si estás buscando visión, si estás buscando algo para que le des una vuelta a tu mundo, en este momento lo vas a recibir. Sabemos que esta iglesia estamos llevando palabras que es cristocéntrica, así que prepárate para algo que va a cambiar la forma en que ves la vida. Nos vemos en un rato. Quiero comenzar esta mañana desde el capítulo de Marcos, desde el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Y voy a he pedido que dejen el pasaje en la pantalla mientras yo empiezo a hablar acerca de este mensaje desde contexto histórico, para que entienda exactamente a dónde Dios quiere que lo lleve hoy, donde yo entiendo que quiere que Dios que lo lleve. Y aquí esta historia es donde Jesús comienza con este pasaje con hambre. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hambre, pero me pasó esta mañana que tenía hambre y voy al restaurante y en el hotel donde me estoy quedando, y cuando me siento me dicen: no, nosotros no servimos desayuno. Bueno, yo no estoy diciendo que Jesús tenía mucha hambre, pero yo creo que él estaba buscando desayuno. Bueno, vamos a probar el punto. Jesús iba comienzo en el versículo 12, cuando él camina a Jerusalén desde Betania y va a una higuera y se da cuenta de que no tiene fruto. Pero los evangelios nos enseñan que no era la temporada de fruto, y yo quiero darle un mensaje de revelación. Jesús no era un tonto. Él sabía perfectamente que en la temporada de marzo o abril, que era el tiempo de la Pascua, las higueras no daban frutos. Los frutos no estarían listos hasta meses más tarde, en junio aproximadamente. Eso le faltaba tiempo. Así que, ¿a dónde voy con esta información? Él no fue a buscar fruto, él fue a probar un punto. Jesús quería que entendiéramos algo. Y esto es lo que nos sugiere que algo más importante que una higuera está envuelta en este pasaje. Jesús hizo lo que hicieron los profetas de la antigüedad en muchas ocasiones. Utilizaron situaciones comunes para explicar puntos espirituales. ¿Y qué ocurrió? Y quiero leer rapidito unos versículos de los profetas que se referían a la higuera como la posición que tenía Israel con Señor, específicamente en comparación con Israel en su relación con Dios. Cuando los profetas hablaban de esto, siempre lo ponían como en el contexto de lo que era el juicio de parte de Dios para con el pueblo. Mira Jeremías capítulo 8, dice, versículo 13, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera, sus hojas están marchitas, voy pues a quitarles lo que les he dado. Jeremías 29, 17, así dice el Señor Todopoderoso, voy a mandar contra ellos la espada y el hambre y la pestilencia, haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se pueden comer. O sea, 2:12, devastaré sus vidas y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes, las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. O sea, 9:10 al 16, Joel 1, 6 al 7, dice, una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Hay otros versículos como Miqueas 7, 1 al 2, y yo creo que están entendiendo lo que les quiero plantear. Y es que en todos estos versículos la higuera fue utilizado para referirse a Israel como un pueblo que tenía que dar fruto, pero cuando no daba fruto se deshacía, y el Señor lo que hacía es ponerlos por juicio y técnicamente los maldecía. Y así sería nosotros no entender que Jesús nos está planteando algo extremadamente importante que no tiene nada que ver con una higuera ni con su fruto, sino una comparación de parte del Señor en esos tiempos de la higuera con Israel. No era el hambre, ni Jesús tenía un desayuno completo por la mañana, sino que el Señor va a traer juicio para con Israel.
Y eso se convierte más real, más claro, cuando vemos lo que hace Jesús justamente después. Que él se encuentra con la higuera. Mira el orden cronológico de los eventos. Rápidamente, después de eso, entra a Jerusalén. ¿Y qué ocurre allí? Él limpia el templo y declara el juicio de Dios contra el sistema religioso al tirar las mesas, voltear las mesas y correr a las personas que estaban, los vendedores que estaban allí. Y Mateo en su evangelio nos cuenta que los ciegos y cojos llegaron a Jesús en el templo y él los sanó. Debido a esto, y si vemos lo que es la ley del Antiguo Testamento, es que estas personas serían excluidas del sistema, no pudieran entrar. Por eso Jesús lo que hizo fue, en las horas que el sistema del perdón y del sacrificio fue detenida, es una señal de que el tiempo mesiánico estaba comenzando. Jesús vino a detener un sistema completo. Él estaba cambiando todo. Él vino a destruir el poder de la religión. Así que en ese momento, después que Jesús ha maldecido la higuera y entra al templo, él luego sale de ahí y regresó a la higuera para encontrarla marchita. Y Jesús dice, mira cómo se ve hermosa de lejos, pero cuando se acerca estaba marchita. Y es exactamente una revelación de con lo que está ocurriendo en el templo, con todas sus actividades religiosas, con toda su estructura gloriosa, que le proveía una imagen impresionante desde afuera, pero cuando te acercabas a ver, ella estaba completamente corrompida y peor aún, espiritualmente estéril. Y entonces los profetas vieron la higuera sin fruto como una expresión del juicio venidero de Dios para con Israel. Y lo único que vemos es que Jesús está viendo lo mismo con lo que era la religión organizada en esos momentos. Y Jesús habla más acerca de esto en el pasaje. Y vemos algo más extraño. Después, cuando Jesús habla y dice, os aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. ¿Y qué está hablando Jesús? ¿De qué habla? Los que han estudiado el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene que ser entendido a través del Antiguo Testamento, porque Jesucristo lo ha probado que así tiene que ser. Jesús entonces está hablando, y en el libro de lo que es la revelación, porque quiero darle mi revelación bien importante, que es el libro de Apocalipsis, el libro de revelación. Es el libro que es importante de la profecía, de entender que lo que el Señor ha hecho y va a hacer. Porque muchas personas ven el libro de revelación que tiene sobre 600 páginas del libro del Apocalipsis, que tiene 404 versículos. Y en esos 404 versículos hay sobre 500 ilustraciones del Antiguo Testamento. Ese es 1.5, lo que le gusta al matemático, por cada uno de los versículos hay 1.5 ilustraciones. Y para aquellos que quieren entender el libro de Apocalipsis, ven las noticias y dicen, esto está ocurriendo, estamos en estos tiempos. Pero en vez de estar tratando de entender el libro de Apocalipsis con las noticias o con los acontecimientos locales o internacionales, yo creo que es mejor mirar el Antiguo Testamento y ver cómo se han cumplido las profecías y cuáles son las que faltan. Y si no entiendes el Antiguo Testamento, no vas a poder entender lo que está ocurriendo aquí. Y esto es muy importante porque Jesús está pensando como hablaba Zacarías de su visión de Dios para Israel con las naciones. Por eso cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y le dice, ¿cómo tú vas a ser maestro y no entender la revelación del reino de Dios? Si tú eres un gran maestro. Y él se queda anonadado. Y Jesús dice, tú eres una de las personas que enseña a Israel.
debería saber lo que el Señor quiere enseñarle. Porque Ezequiel habla de sobre el día del que el Mesías llegaría y bautizaría, acerca de lo que personas van a ser bautizados y volverán a nacer. Y él le dice, él estaba tan envuelto en la religión que se le olvidaban las profecías, pero no lo entendió. Es increíble cómo la religión puede destruir tu habilidad de entender cualquier cosa sobre el reino de Dios. Vamos a lo que venimos. ¿Y qué pasa? Jesús está pensando en Zacarías, capítulo 11, 12, 13 y 14, donde está hablando acerca de los tiempos finales, sobre el juicio de Dios sobre Israel. Y esto está hablando sobre el Mesías cuando él regresaría, y entonces habría restauración. Y él llega al capítulo 14 y habla sobre el juicio de Dios, cuando él se establece su reino sobre todo el mundo. Y él empieza a decirle que sobre estos versículos en el libro de lo que es el Apocalipsis. Él dice, el Señor destruirá a los enemigos. Y está hablando sobre el regreso del Señor. Cuando el Señor regrese, algo grande pasará. En el libro el profeta habla en el juicio de Dios, que ocurrirá en el monte de los olivos. Él movilizará a las naciones para que peleen contra ti. Y dice, una mitad de la montaña se moverá, dice en ese pasaje. Y dice, mitad se irá para el norte, mitad para el sur, y el Señor será el rey de sobre todo. En el corazón de esta visión vemos cómo el Señor nos enseña que el monte de los olivos básicamente sería destrozado, y parte irá hacia el norte y hacia el sur para ambos mares, y se extenderá como el mar se extiende. ¿Y qué estamos aprendiendo cuando leemos Marcos capítulo 11 y vamos de vuelta al comienzo? Es que todo en la historia ocurre en el monte de los olivos. Ahí es donde estaba la higuera. Ahí es donde Jesús dice que el monte se moverá. Ahí es donde habló Zacarías. Ahí es donde nosotros vemos las profecías que comienzan a cumplirse desde ese momento. Y todas las profecías que el Señor habló se han cumplido, o que hablaron los profetas se han cumplido. Y entonces el Señor está comenzando a cumplir las profecías del final de los tiempos, y nosotros hoy en día estamos en el medio de todo esto, porque el Señor vendrá con poder, y es algo que tenemos que entender. Y también tenemos que entender que nosotros estamos en el medio también de un mundo que está corrompido, que está maldito, y nosotros estamos viendo tantas oposiciones y tantas situaciones donde las personas se mueren, muchísimas personas se mueren sin escuchar lo que es la revelación del Evangelio de Jesucristo. Así que quiero que entiendan que vivimos en el centro de todo esto, pero en el centro de todo nosotros sabemos que la victoria es nuestra. Entonces, aquí vemos que será tirado al mar. El monte será tirado al mar. Entonces, eso lo está hablando Jesús, ¿verdad? Y quiero que se convierta en algo obvio, y que escuchen esto nuevamente, y que lean los pasajes por su tiempo, para que puedan entender en contexto, para que hagan sus propios estudios, para que crean. Porque Jesús no está sugiriendo que todos debemos ir a cualquier monte. Yo sé que no hay montes en Miami, pero él no está diciendo busca la próxima la montaña más cerca de ti y pídele a Dios que la mueva. Eso no es lo que está diciendo. Él está hablando de cumplimiento de profecía bíblica. En el Antiguo Testamento, las montañas son identificadas como naciones paganas, que son obstáculos para que el Señor cumpla con su plan, con su pueblo. Y en esta profecía es cuando el Señor dice se ha alzado y arrojado al mar. Es Jesús lo que quiere es que las personas entiendan que todos tienen que ver que el Señor quiere cumplir un plan en
la vida de sus creyentes, no individual sino colectivamente, pero es su plan, no es un movimiento individualizado para que se enseñe, como se han enseñado en muchas iglesias, que hay un movimiento de prosperidad donde tú clamas y reclamas y será tuyo, donde tú puedes ejercitar su fe y entonces se te dará todo. Que si nosotros podemos creer en nuestra mente que algo va a ocurrir, nosotros podremos hacer que ocurra. Podemos obligar a Dios de que ocurra. Y podemos recibir lo que Dios, lo que querramos. Y como quien dice, yo puedo mover a la montaña que yo quiera. Pero eso no es lo que está enseñando Jesús. Podemos creer que cualquier obstáculo para nosotros, como una bendición financiera, el éxito profesional, la salud, Dios no está envuelto en tu felicidad. Y escúchame, Él está envuelto en tu salvación, no para que seas feliz, sino para que seas salvo. Vimos personas aquí en la ciudad anoche y querían ser felices y creo que no está funcionando muy bien. El Señor no está comprometido con eso. Si tú quieres una vida que sea superficial, déjame parar aquí. Pastor me dio 5 minutos más y se me está acabando el tiempo. Yo creo que están malinterpretando los versículos, los pasajes. La semana pasada vino una señora y me dice que fue criada en la enseñanza de fe y se acercó a mí y me dice, si ayunaba lo suficiente, oraba lo suficiente, con suficiente intensidad, podría obtener lo que quisiera. Y yo le dije, no, le respondí, debemos ayunar y orar para que Dios pueda cambiar nuestros corazones y obtener lo que Él quiere. La montaña de la que habla Jesús aquí no es el obstáculo para que puedas lograr lo que deseas en la vida. La montaña es lo que obstaculiza el establecimiento del reino de Dios en tu vida. Es diferente. Jesús no está enseñando aquí acerca de los creyentes que ejercen la fe para obtener lo que quieren. Jesús está enseñando aquí acerca de los creyentes que se someten a los propósitos del reino de Dios y permiten que Dios los use como instrumento para el establecimiento de sus propósitos, no los nuestros. Jesús vio cada ejercicio de fe como una batalla contra un obstáculo que se interpone en el camino hacia el logro de los propósitos de Dios. Estamos viviendo en el centro. Es como, si conoce la historia, es como la historia, como la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando están entrando las personas en el día de la invasión y entran a Francia y muchas vidas fueron perdidas, pero después del día de entrada vino el día de la victoria, pero fue mucho tiempo después, se murieron muchas personas antes de llegar el día de la victoria y nosotros vivimos en el mismo centro. Ya pasó el día del comienzo y no hemos llegado al día de la victoria. Estamos en el medio de esta guerra, sabemos que vamos a ganar. Yo leí la última palabra de la Biblia y yo sé que nosotros ganamos. Pero vivimos en el gran intermedio. Y muchas personas se enferman y se mueren y pastores son martirizados y muchas personas lamentablemente pasan por vicisitudes. Pero seguimos hacia adelante. Y yo hablé con una señora después del primer servicio y dice, sé como la viuda en Lucas 18, y dice, su única arma fue la persistencia. Y continuaba. Jesús dice, sigue buscando, sigue tocando a la puerta y recibirás. Y Jesús dice que cada uno de los ejercicios de fe es estar en contra de obstáculos que incluyen la muerte, los poderes demoníacos, las enfermedades, la pobreza, el odio, la envidia, la lujuria, los celos, las luchas de la religión muerta, la dureza del corazón de las personas. Y es entonces donde Jesús enseñó a sus discípulos a hablar de la montaña, la misma montaña sobre la que profetizó Zacarías. Estamos comisionados para hablar en contra de aquello que aguanta el reino de Dios, indiscutiblemente si va en contra de mis deseos y sueños, porque hay un principio bíblico que Dios da. Mira, piensa en Abraham, en David, piensa en Jacob, piensa en José
Y aún en Pablo, Elías, y Dios dice, da un sueño y después lo destruye para poder resucitarlo después que termina de hacer algo en la vida de estos hombres para traer la gloria al nombre del Señor. Y si Dios ha destruido alguno de tus sueños, quiero que te des cuenta que tienes que invitarlo a tu problema para ver cómo él arregla las circunstancias para que se mejore, para que cambie. Yo no sé cuántos de ustedes han orado y han dicho, le han pedido a Dios y él no las cumplió y hoy le da gracias por no cumplir con esas promesas, con esas peticiones. Y ¿cuál es a qué es la fe? El Señor quiere que se establezca el reino y nos da autoridad para mover montes, para ponernos en pos del reino, pidiéndole a Dios que nos quite los obstáculos que no permiten que sus planes ocurran en nuestra vida. Y podemos esperar que Dios no nos fallará cuando estamos pensando en su agenda. Muchos predicadores han enseñado que la fe es para que las montañas personales se muevan. Nos enseñan erróneamente que si pedimos a Dios un cheque en blanco para conseguir cualquier cosa que nosotros nos haría felices, podemos tocarlo, proclamarlo, pedirlo, dar vueltas y conseguirlo. ¿Y qué pasa? Que las personas se desilusionan. Porque Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser controlado. Dios te va a entrar a un punto. ¿Y qué pasa cuando tú te desilusionas con Dios? Pues debido a esas enseñanzas. Y quiero que sepas que la desilusión ocurre porque creíste en una ilusión. Piensa en eso. Y esto es una pregunta. ¿Y cómo voy a manejar mis situaciones personales? Y hay muchas cosas que sí, Dios quiere que nosotros oremos sobre todas nuestras situaciones personales. Pero las cosas ocurran mal, las cosas salen del contexto cuando aquellas necesidades se convierten en lo principal. Porque lo principal siempre tiene que ser el reino de Dios. Porque por el reino de Dios nosotros tenemos que estar dispuestos a perderlo todo, porque eso se trata. Nosotros tenemos que creer que Él es lo principal. La pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra motivación en servir a Dios? Y Dios está buscando hombres y mujeres que lo sigan. Aún cuando hablaba, como él decía el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, el producto del olivo falle y los campos no produzcan alimentos, sin embargo alegraos en el Señor. Cuando el reino comience a abrirse paso, tendrá un costo. Entiéndalo. El costo puede ser ver a Dios moverse a través de usted, incluso cuando algunas de sus propias peticiones de oración no se cumplan. He conocido personas que han tenido enfermedades sobre 40 años y no ven al Señor y moverse en esos 40 años, pero de momento ocurre y le pueden dar la gloria a Dios. Pero ellos siguen sirviendo en el intermedio, en el medio de las circunstancias. Personas que entiendan que esto es una guerra por la eternidad de otros. Pero no se equivoquen. Dios no va a fallar a aquellos que están comprometidos con su reino. La recompensa siempre será mayor en la eternidad que lo que podamos recibir acá. Puedes intentar mover tu propia montaña sin involucrar a Dios en absoluto. El mundo ya lo enseña. Se llama pensamiento positivo. Mente sobre la materia o lo que le llaman algunas iglesias la palabra de fe o la prosperidad. Y aquí tenemos que poner en perspectiva lo que Jesús le habló a sus discípulos. Como la última vez que vine acá, hablé sobre el hombre desesperado que trae a su hijo endemoniado y podemos ver cómo Jesús le dice a sus discípulos que sus discípulos, después de verlo sacar el demonio, ellos le preguntan, ¿por qué tú pudiste ir? Nosotros no? Dice, por tu poca fe. Y luego de rápidamente después de eso, en unos cuantos versículos adelante, él habla que con poca fe, como un grano de mostaza, puede decirle a este monte, muévese y te moverá, ¿verdad?
Y aquí tenemos que entender que Jesús no está en contradecirse, porque no fue conocido como una persona que se contradecía. Y la primera frase no quería decir que hablaba de cantidad, sino que estaba hablando fe de poca calidad. Y lo que Jesús está diciendo, que aunque tengas la cantidad más pequeña de fe, siempre y cuando sea de buena calidad, tú vas a ver cómo Dios se mueve. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Cuál es la mejor calidad de fe? Es una fe que cree en Él y no fe en mi fe, es fe en mi Salvador. ¿Y qué pasa? Que cuando le enseñas a las personas que la fe depende cuán difícil o cuán tú crees, ellos se convierten en Dios. Ellos no son Dios. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en el trono de Dios. El poder no está en mí. La fe que hace que personas crean en sí y no en el Señor. Hay un problema. Tenemos que entender que su reino viene primero y ahí se mueven los montes. Me acuerdo la última vez que estuvimos en el estado de Michigan, hubo una persona que se acerca a nosotros. Yo no me acuerdo dónde yo estaba, quizás yo estaba tomando café, pero dejé a mi esposa orando por los demás. Ella hace eso muy bien, y mientras ella lo hace, pues yo tomo café a veces. Bueno, como quiera, hubo una joven madre, regresa a donde nosotros, va a donde ella, y y nos habla acerca de su hijo Blake, que nace con una condición donde fue llevado al hospital y que es uno de los hospitales más prominentes del área, y hubo muchas personas que lo evaluaron, doctores, pediatras, y empiezan a hablar y con los padres y le dicen: mamá y papá, lo lamentamos mucho, tu hijo jamás podrá caminar. Y ella viene y trae la situación y le dice a mi esposa: necesito que ores. Y en esos momentos mi esposa tenía una pequeña cantidad de fe, y ella no pensaba que en su mente no iba a pasar nada, pero ahí está la calidad de la fe. Ahí viene donde el Señor, ella sabía que el único que podía hacer algo era el Señor, y empezaba a depender de esa fe, y oró por el niño bajo compasión, sin ninguna expectación en su mente. Escucha esto. Bueno, ¿qué ocurre? Nos montamos en el avión, nos fuimos, y cuando abre su teléfono unos días más tarde, hay un video, y Blake, lo que ella no sabía es que es hasta más difícil, es que la mamá había recibido una promesa de parte de Dios que no muchos sabían, pero su mamá le había prometido al Señor que para el 5º cumpleaños del niño, el niño caminaría. Y lo que no sabíamos es que el 5º cumpleaños era unos días más tarde. Y cuando vemos este video en las redes sociales, es que en el 5º cumpleaños del niño, unos amigos nuestros pusieron el video, el niño caminó mientras estaba en su cumpleaños. El niño está también. La mamá puso un video y lo vimos hace poco, y vimos que el niño está caminando de un estacionamiento de un lado al otro, y el niño se enlodó por completo porque estaba lloviendo, y la mamá estaba contenta, no le molesta. ¿Por qué? Porque no dependía de cuánto yo creía, sino cuánto yo confío en el Señor. Ahora, podemos entender que porque Jesús esperó hasta después de que habló, después de que enseñó, él empezó después que ocurrieron todas esas cosas, antes de decir: por eso te digo, lo que pidas, lo recibirás si lo crees. Lo que pasa es que muchas personas utilizan los contextos, los versos fuera de contexto, para inventar un pretexto. Y ellos no conocen el Antiguo Testamento, no conocen sobre el reino de Dios, y solamente están predicando acerca de lo que tú puedes conseguir. Y utilizan estos pequeños versículos para que tú digas: todo lo que pidas en oración será tuyo. Y entonces después piensas: ¿por qué Dios me falla cuando el versículo no funciona? Y es que ellos cambiaron el versículo y lo convirtieron en algo que no era.
Esto es sobre el reino, no sobre ti para que tengas un buen carro. No, ninguno de nosotros puede hacer el milagro más pequeño en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo mover una montaña con mi fuerza, yo creo. Pero sí te digo, si yo decido alinearme con el Señor, yo sé que el Señor en el camino de la cruz, Él hará grandes cosas y veremos milagros con mucho poder y veremos cómo este mundo puede ver cómo Él hará grandes cosas a través de todos nosotros. Y aquí es algo hermoso que quiero, y me quedan unos minutos, así que lo hablaré. Y aquí hay algo en la plataforma que si te pasas del tiempo que te da, el pastor lo abre y te cae. Saben que si en Getsemaní también, el Getsemaní también está en el Monte de los Olivos. Ese es el lugar donde Jesús negó a recibir el poder de una legión de ángeles para ir al Calvario. Y sabía que Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. En ese mismo lugar, Él subió al cielo, según el libro, vemos en los evangelios. Y sabías que Jesús regresará al Monte de los Olivos, el lugar donde maldijo la higuera, solo que esta próxima vez, a su voz el monte se deshará y la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren los mares. Y la gloria del Señor caerá de todo hasta los confines de la tierra. Hasta que llegue ese día, estamos a ser un pueblo que busca primero su reino, que nos entregamos a Dios sin importar el costo y sin importar nuestros sentimientos, pero con la seguridad de que Jesús nos encontrará en el viaje y en cualquier batalla. Él estará con nosotros en todo viaje, en cualquier batalla, porque Él estará con nosotros. Cualquier lugar, cualquiera sean los desafíos que enfrentemos, veremos venir su poderoso reino a medida de que los obstáculos de su progreso sean arrojados al mar ante nuestros ojos. Y muchas veces nos caemos cansados, muchas veces, pero Él no nos maldecirá. Él caminará con nosotros y veremos su reino llegar. Como vemos que estos obstáculos se desvanecen. Déjame decirle una historia que me acordé anoche mientras me preparaba para hoy. Y estábamos en Inglaterra, en un área que se llama Newcastle, y en una iglesia de un buen amigo nuestro, en esa ciudad que se llama City Church. Y el pastor, de antemano, había puesto una lista para que las personas que quisieran hablar con nosotros, pues oraran, pues se apuntaran y organizadamente, pues nosotros pudiéramos orar por ellos. Y entre medio de eso, pues nosotros empezamos a ver la lista de las personas para tener un poco de contexto de quiénes son, de cuál es su necesidad, para saber por qué teníamos que orar y esta situación les afecta. Y llegamos a este nombre donde nadie conocía a esta señora. Nadie sabía quién era ella y todo el mundo se miraba y no la conozco, no la conoce, el pastor no la conoce. Y nada, llega el día y oramos por las personas y llegó esta señora y se sentó y empezó a hablar acerca de su historia. Ahora, ella era una mujer de Algeria, de básicamente ciudadana francesa, y que era una musulmana, pero en algún momento ella recibió el Evangelio de Jesucristo en París. Y ella, después de eso, se entregó a servir en un ministerio. Pero lamentablemente la persona que llevaba ese ministerio era un predicador corrupto que le dijo que mientras más ella diera, más sería bendecida. Y si ella paraba de dar, estaría maldita. Y aún cuando ella era una persona con una posición de ejecutiva de una compañía multinacional, internacional, ella
teniendo un salario grandísimo, vivía en pobreza porque este predicador le había robado todo su dinero. Y nosotros le explicamos sobre de los principios de la palabra que le acabo de exponer a ustedes. Oramos por ella y ella fue liberada de esos pensamientos y se convirtió en un miembro activo de esta nueva iglesia en Inglaterra. Y cuando me acuerdo, al final de nuestra intervención con ella, después que oramos por ella, ella sacó su chequera y quería darnos dinero. Y me acuerdo de haberle dicho en francés, yo no quiero nada de ti. Nosotros venimos a darte a ti, no usted a nosotros. Y ella empezó a llorar. Ella nunca había experimentado tal cosa. Pero aquí está la situación. Yo le pregunté, nadie sabe quién es usted. ¿Cómo llegaste aquí? Ella dijo, alrededor de 2 semanas antes de ese acontecimiento, yo estaba con un momento muy oscuro. Estaba pensando quitarme la vida. No había manera de salir de mis circunstancias, no sabía hacia dónde ir. Y empecé a llorar, a clamarle a Dios. Y yo, Señor, ayúdame. Y tuve una visión. Y en la visión, Dios me dijo, te voy a enviar 2 profetas de Canadá y te dirán qué es lo que tiene que hacer. Así que el domingo siguiente estoy caminando por la ciudad y entro a esta iglesia, a esa iglesia, y nunca había ido a ese lugar en mi vida, y me siento, y en ese preciso instante el pastor enseña en la pantalla que una foto de mi esposa y yo, de Elaine y yo, y dice, el próximo domingo vienen David y Elaine, vienen de Canadá, y si quieres hablar con ellos, apúntate en la lista. Y eso fue lo que hizo. Así fue que la conocimos. Jesús es grandioso. Es grandioso. Él es grandioso. Así que tengo 1 minuto y 54 segundos para dejarte saber una cosa muy importante que debe ser muy obvio para ustedes. Es que yo no tengo ningún tipo de poder porque yo sané o oré por personas y se cayeron. Yo tengo poder porque yo sé claramente que yo soy nadie y Él es todo. Gracias, Dios. Ya amamos esta iglesia. Así que donde quiera que estés en tu caminar de fe con el Señor, yo espero que haberte traído unas palabras de aliento. Por favor, sigue las próximas palabras. Si este mensaje tocó tu corazón, si tú sientes que hay algo dentro de ti que te está moviendo a poder establecer una relación con Dios para que puedas tomar los pasos que nosotros dimos aquí como aplicación para que tu vida sea transformada, comienza con aceptar a Cristo como tu Salvador. Te animo a que tomes todo lo que hablamos hoy y empieces con tomando un paso para acercarte al Señor Jesús. Hay personas que posiblemente conocen de Cristo y se han alejado de Él. Esta es tu oportunidad de restablecer esa relación con Él. Y todo está simplemente al hacer una oración, abriendo tu corazón, siendo sincero. Y el Señor va a escuchar lo que estás pasando, conoce tus dolores, padecimientos, pero sobre todo quiere darte redención y darte una oportunidad de poder entrar en una relación verdadera, no aguantada por religión, no determinada por una persona, sino tú directamente relacionándote con el Padre a través de su Espíritu Santo, entendiendo que su Hijo se entregó por completo para que tus pecados fueran redimidos. ¿Qué son pecados? Pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Es todo aquello que el Señor estableció desde el comienzo de los tiempos que no puede coexistir con Él. Pero así mismo como estableció que el pecado existe y que te separa a ti del Señor, también estableció una vía para que tú pudieras ser redimido. Y es a través de Jesucristo quien se entregó por completo. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, haz tu oración, repite después de mí. Lo que no te salva no es la oración, sino lo que estás diciendo de corazón. Repite después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy entiendo que soy redimido, que tú eres mi Dios. Quiero ser tu amigo y mi corazón es tuyo. Señor, gracias por todo lo que has dado. Te estoy esperando
y hoy soy parte de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, atrévete a decir amén. Escribe amén en el chat, comparte esto con alguien y créeme que el Señor está escuchando y tiene una sonrisa en su rostro porque sabe que alguien que no estaba en sus caminos, ahora sí lo está, y el que se ha alejado ha regresado. Sintonízanos nuevamente toda la semana. Estaremos posteando mensajes nuevos, frescos, directamente para que usted tenga una experiencia con un Dios. Sobre todo, los amamos, Dios los cuide.